Como bien hemos dicho muchas veces, el Señor se mueve como Él quiere y no como nosotros queremos. A veces queremos forzar a que Dios se mueva. Y mire, eso es insensato. Nosotros tenemos que ir al son de Dios. Él no va a ir nunca a nuestro son, por mucho que nosotros queramos. Por eso cuando nosotros no intentamos hacer nada y no le intentamos forzar a Él, es cuando Él hace. Y cuando nosotros queremos forzarle, pues entonces Él nos dice, hala, tira para adelante. Bueno, qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios, amén. Y hoy quiero hablarles de un tema un poco, bueno, todos temas bíblicos y del Señor son especiales, pero hoy es un tema un poco personal en el sentido de que Dios ha diseñado el mundo, Dios ha diseñado el universo, Dios ha diseñado todo porque eso dice su palabra y evidentemente su evidencia está clara, ¿no? en todo lo que podemos ver. Pero también nosotros como humanos hemos sido diseñados por Dios. Y hoy el título viene de acorde a ello y es diseñados por Dios. Amén. Me gustaría orar antes de entrar en esencia. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Te pedimos que bendigas nuestras vidas para poder ser buena tierra y recibir la buena semilla que es tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú permites en este momento. Te rogamos en el nombre de Jesús que te lleves lo que no te agrada, lo que moleste a nuestras vidas para recibir tu palabra y sobre todo, Señor, que tú me dirijas en comunicar lo que tú quieres y no lo que yo entiendo como humano. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Diseñados por Dios. Génesis 1 del 26 y 27. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vamos al capítulo 2, versículos 7 y 8. Génesis 2, 7, 8. ¿Lo tenemos? Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y ahora nos vamos al versículo 20 al 25, en Génesis 2. Les quiero hacer un resumen porque si nos ponemos a leer, se nos lleva la mañana leyendo. Lo tenemos, Génesis 2, versículo 20 al 25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Gloria a Dios por su palabra, que el Señor bendiga nuestras vidas para poder entenderla. Amén. Aquí lo que vemos claramente es que Dios no es solo creador,
sino que también es diseñador de su creación. Él crea todas las cosas, eso dice su palabra, pero no solamente Él las crea, Él las diseña. Y diseña los animales, y diseña las estrellas y el sol, ¿verdad? Y diseña todo lo creado. Y no podíamos faltar nosotros. Él diseñó, como hemos oído, al ser humano. ¿Amén? ¿Y cómo le diseñó? Conforme su imagen y conforme... Esto es tremendo. Porque si nos damos cuenta, ¿verdad? Al igual que un pintor, un escultor, un escritor, en la obra que vaya a hacer, vaya a crear, también la diseña, ¿no? Y Dios, en su magnificencia, en su creación, nos diseña. Y nos diseña de una forma curiosa. Y es la forma tan curiosa que es conforme su imagen y semejanza. Pero esto no se queda solo ahí, sino que luego, muchos años después, Él sella su forma y su semejanza en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. ¿Y Jesús cómo vino, que es Dios, cómo vino a la tierra? ¿En forma? Por lo tanto, lo mismo que decía en el Génesis, en el principio de la creación, se cumple en el tiempo, en el mismo Dios diciendo, sí, ¿no creíais que erais imagen y semejanza mía? Pues aquí vengo como ustedes. Y esto parece como algo vago o algo ligero de digerir, pero esto es muy profundo, hermano. Y es tan profundo para que usted y yo entendamos que no solo somos creación de Dios, sino que somos un diseño divino que Dios creó y en el cual en nuestros cuerpos albergamos ADN de Dios. Y esto no quiere decir que seamos pequeños dioses, como dicen algunas religiones. Y esto no quiere decir que nosotros vayamos a igualar o a simular lo que es Dios, sino que esto quiere decir que Dios mismo se dignó a vivir en nosotros, por nosotros y con nosotros. Amén. Llenando los tres aspectos de nuestro cuerpo, que es cuerpo y espíritu. Qué curioso, ¿verdad? Y cuando Dios entabla una relación con los animales, no es la misma relación que entabla, ni comunión que entabla con el ser humano. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque en el cuerpo de los animales o los vegetales no están hechos conforme la imagen de Dios, ni conforme su semejanza. Y por lo tanto, tampoco sopló sobre ellos. Amén. Esto no quiere decir que les tengamos como el menos, o no quiere decir que les tengamos que maltratar o no considerarles, porque Dios bien estableció que el hombre tenía que cuidarlos, igual que en la tierra debe de cuidarla, y es una responsabilidad que nosotros debemos de hacer. Amén. Pero no solo esto, hermano. Dios nos diseña a su imagen y semejanza, y esto sella, como hemos dicho antes, al venir en su cuerpo a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Mismo cuerpo que nosotros, y siendo Él trinitario, como hemos dicho. Ahora, ¿nosotros somos trinitarios? No, porque no somos Dios. Y la Trinidad solo le corresponde a Dios. Pero nosotros sí que somos otra cosa, y es tripartitos, como hemos dicho, cuerpo, alma y espíritu. Y todo eso, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y quién lo ha diseñado? ¡Ay! Y entonces cuando nosotros nos vemos y nos miramos, evidentemente, cuando vemos nuestro cuerpo nos podemos ver más guapos, más feos, más altos. Pero cuando vemos la realidad de nuestro cuerpo completo,
cuerpo, alma y espíritu, a la hechura de Dios, a la imagen de Dios, ¿verdad? Es una visión diferente. Porque no nos quedamos solamente con el aspecto humano propio nuestro, ni de los que nos rodean, sino que tenemos que ir más allá. Y a veces nosotros, ¿verdad?, nos aligeramos y empezamos a vernos o a ver a nuestros semejantes, ¿verdad?, livianamente, solamente corpóreos. Algunos no ven ni el cuerpo y solo lo ven el alma, y algunos no ven ni el alma ni el cuerpo, solo ven el espíritu. Mira, esto hay versiones para todo, y hay religiones para todo. Pero mire, hermano, Dios en su creación nos ha creado tripartitos y no es indivisible. Eso es un conjunto, igual que Dios es un conjunto en tres personas. Amén. Nosotros no somos tres personas, que también hay religiones que lo dicen, ¿verdad? No. Nosotros somos una persona tripartita formada en tres partes. Pero Dios sí. Su Trinidad son tres personas en una, pero un solo Dios verdadero. Esto lo sabemos porque nos lo han enseñado desde pequeñitos en la iglesia. Amén. Qué bueno. Pero ahora vamos a ir a una cosa muy importante. Esto que hemos dicho de ser tripartitos, para que el que no entienda que está en la palabra, vamos a ir a verlo en 1 de Tesalonicenses 5:23. 1 de Tesalonicenses 5:23. Ahí el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica la deja bien clara de que somos tripartitos. Y lo vamos a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no solo el cuerpo, no solo el alma, no solo el espíritu, sino por completo. Y todo vuestro ser, que es espíritu, que es alma y que es cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no solo tenemos que guardar el cuerpo, hermano, no solo tenemos que guardar el alma o el espíritu, debemos de guardar todo nuestro ser. Porque cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y nos diseñó conforme el diseño que Él tenía preparado a la humanidad. Y qué bueno, hermanos, que entendamos que esto es sagrado. Ahora, cuidado también con la numerología o la cábala del 3, 30, 33. ¿Te suena esto? Bueno, pues sí, hay una numerología, una cábala que habla del 3, del 30 y del 33, donde varias ideologías nos hacen vernos como pequeños dioses, como hemos dicho antes, ¿sí? Y se aferran a eso, de que nosotros los humanos somos pequeños dioses, que nosotros podemos, en nuestro propio ser, podemos tener parte de deidad y poder decidir. Y miren, nada más lejos de la realidad, porque eso es antibíblico y eso el Señor no lo pone en su palabra. Sí que es verdad que hay una numerología y hay una bendición de Dios descifrada incluso en los números, pero miren, no nos tenemos que preocupar tanto de ella, sino simplemente ver que somos diseño de Dios, que somos creación de Dios y que todo nuestro ser tiene que estar santificado por Él, que es Cristo Jesús, el que habita en nosotros. Amén. Y eso es lo importante. Claro, por ello no debemos de ver, no por ello debemos de ver su mano, su forma e imagen en nosotros, sin ser dioses, claro, ni nada que se lo parezca. Simplemente diseñados, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido diseñados? Para cumplir parte del plan de Dios en la tierra. Claro, Dios no nos diseña de una forma porque sí. Dios nos diseña de una forma porque Él tiene un plan. Y tiene un plan para el hombre. Y tiene un plan para la mujer. Y es que en el diseño que Él ha hecho en nosotros se refleje ¿quién?
el autor y el único consumador de la fe, que es ¿quién? El propio Dios. Y ahora, ¿cuántas veces hemos mirado nosotros al humano y no hemos visto nada? Y a veces incluso hemos mirado pecaminosamente porque solo nos hemos fijado en la forma corpórea humana. Y el hombre y la mujer es algo más, hermano. El hombre y la mujer es algo que Dios ha creado de tal forma que cuando uno entiende que en el plan de Dios también puede estar el que nos casemos, no veamos solamente la figura de un hombre y de una mujer, sino que veamos la persona, el ser que Dios ha creado. Y ahí entonces habrá menos desilusiones. Y ahí entonces veremos cómo Dios realmente se mueve en las personas. Y veremos el diseño de Dios y no el diseño que nos agrada a nosotros solamente y nos dejemos llevar por intuiciones. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó a Eva, la creó de la costilla. Amén. Y dice que una vez creado despertó del sueño y Adán, ¿qué vio? A Eva, ¿cómo? ¿Cómo? Desnuda. ¿Pero usted cree que Adán se fijó en la desnudez de Eva? No. Dice, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Vio lo profundo que Dios creó. Y nosotros los humanos debemos de ver lo profundo que Dios ha creado en nuestras vidas, a nuestros familiares y a nuestros semejantes. Porque las relaciones cambian, hermano, cuando no nos vemos físicamente solamente, sino que vemos lo profundo del Creador de Dios en las personas. Qué bonito es cuando hay una relación de enamorados y no solamente ven lo elocuente del cuerpo. Yo creo que el cuerpo es bonito en todas sus facetas. Lo tengo claro, pero no porque nosotros seamos muy guapos y muy hermosos, sino porque Dios lo creó. Dice que Dios cogió el polvo y ¿qué hizo? Al hombre, pero se quedó ahí. Y a veces nosotros solo nos quedamos con eso, con la figura, con la forma. ¿Pero qué hizo Dios? Aleluya. Sopló su aliento, hermano. Y entonces entra lo profundo de Dios en nosotros. Y entonces cobramos vida. Y entonces cobramos existencia. Y entonces debemos de entender que qué bueno es Dios en nosotros. Y ya no solo Emmanuel, Dios con nosotros, sino que bueno es Dios en aleluya. Así es, hermano. ¿Verdad? También quiero decirles algo, ¿verdad? ¿A qué edad? Vamos a entrar un poco en numerología. ¿A qué edad comenzó el Señor su ministerio en la tierra? ¿A los 30 años. ¿Cuántos años duró su ministerio? ¿Y a qué edad culminó su ministerio? ¿Cuánto? O sea, 33. ¿Cuántas vértebras tiene el ser humano cuando nace? 33. Luego en los adultos se van juntando unas y se cuentan como 26. Pero cuando nacemos y hasta la edad de los 12 años aproximadamente, qué curioso también los 12, 13 años, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar más ahí que si no nos volvemos locos. 33 vértebras. ¿Usted sabe que dentro de nosotros hay un nervio que se llama el nervio vago? ¿Y qué forma tiene el nervio vago? Forma de cruz. Llega del cerebro a los intestinos, pasa por el corazón y de ahí distribuye el resto del cuerpo. Y nosotros cuando nos ponemos así, ¿qué forma tenemos? Hombre, yo sé que algunos son patilargos, otros paticortos, y somos cruces un poco más raras, pero al final somos en forma de cruz. Y el nervio vago se distribuye por ahí. Pero no solo eso, por
por la columna vertebral pasa un líquido que se llama el líquido es cefalorracoideo. Cefalorracoideo. Bueno, pues con ese líquido va un aceite. ¿Y sabes cómo se llama ese aceite? Aceite crístico. Y ese aceite lo produce la glándula pituitaria y pineal y se almacena en el crisol del cráneo. Pero lo curioso es que va con el líquido cefalorracoideo, con él, y lo curioso de ese aceite es que baja por la médula ósea, por la columna vertebral, que tiene 33 vértebras, ¿verdad? Baja, pero a los 2 días y medio o 3, deja de perder su función y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y así tiene que volver a subir para luego bajar y al tercer día subir, y es ¿A qué día resucitó el Señor? Pero todo eso, hermanos, está plasmado aquí, en su cuerpo, en mi cuerpo. Y no solamente estaba plasmado en los cuerpos del Nuevo Testamento, sino que eso ya estaba plasmado y diseñado en el Antiguo Testamento, desde la creación del hombre y la mujer. Por lo tanto, hermano, nosotros somos algo especial para Dios. Y si somos algo especial para Dios, nosotros debemos de tratarnos unos a otros de una forma. ¿O somos más que Dios? Pregunto. Claro que no. Ahora, si solo vemos la forma corpórea, hoy, ¿verdad? Este hombre, que rubio, que ojos azules, que morenazo, entre comillas, ¿no? Y las mujeres, pues me imagino que también pasará. No sé si más o menos. O si vemos la otra parte, uy, qué espiritual este hermano. O si vemos la otra parte, el karma, uy, qué pensador, vaya lo que sale de él, qué frases más ilustres, ¿verdad, hermano? Pero no debemos de ver eso, debemos ver a alguien que Dios ha creado conforme su imagen y su semejanza. Y no solo lo ha creado, que lo ha diseñado. A mí me da mucha tristeza cuando veo personas que maltratan los animales. Me da mucha tristeza personas que maltratan la tierra, lo que Dios ha creado, ¿no? Muchas formas de maltratarla. A la hora de construir mal, donde no se debe. Bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Me da mucha pena. Pero me da más pena ver a los hombres tratando mal a la creación de Dios, al diseño de Dios en la tierra. Y mire, no se esima, porque todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Y todos hemos tratado mal la creación de Dios de una forma o de otra en la tierra. Y nosotros lo que tenemos que hacer hoy es arrepentirnos y entender que todo lo que Dios ha creado lo hizo perfecto, no porque usted y yo lo digamos, sino porque la Biblia lo dice, que en el 6º día, cuando Dios creó todo, se sentó y dijo, todo era perfecto, era bueno. Y entonces venimos usted y yo ahora, 4.000 años y pico después, ¿verdad? Y venimos y decimos, no. Fulanito no es perfecto. ¿Pero esto qué es? Claro, amigos, nosotros debemos de entender que Dios nos crea y nos diseña con un propósito, pero también debemos de creer que Dios crea y diseña con un propósito a los demás. Y por eso la Biblia en sí, ¿verdad?, nos enseña a relacionarnos de una forma hasta que Dios
toma posición y posesión del hombre y de la mujer en la persona de Cristo, no antes, para que la perfección que es Dios tome el diseño de Dios, tome la creación de Dios, y en vez de la ley de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, entre la ley de Dios en la persona de Cristo, en usted y en mí, cuando le aceptamos, y entonces ya nos amemos unos a otros, y no solo eso, sino dice la palabra de Dios, que amemos incluso. Vete al Antiguo Testamento a ver si eso podía ser. El ser humano ya estaba creado, ¿verdad? En la creación de Dios y en el diseño de Dios. Pero faltaba ¿el qué? Lo esencial. ¿Y qué era? La persona de Cristo y su Espíritu Santo morando en nuestros corazones permanentemente. Y eso es lo que hace el cambio. Y eso es lo que hace la diferencia, hermano. Y eso es lo que nos permite ser hijos e hijas de Dios. Y pasamos de ser seres vivientes, ¿verdad? Sí, seres vivientes, pasamos de ser seres vivientes diseñados por Dios, creados por Dios, pero somos seres vivientes. Pero cuando aceptamos a Jesús, Jesús entra, dice, en nuestros corazones, y desde nuestros corazones, ¿qué hace? Manda y gobierna, o así debería de ser. Y sobre eso es la transformación, es el cambio. Y ahí ustedes y yo, ¿a quién tenemos que mostrar con nuestras actitudes, con nuestros propios cuerpos? A Cristo Jesús. Porque Él, Dios, ya estaba en el diseño humano. Pero en Cristo Jesús es cuando luego Él nos dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nos diseñó Él, porque nos formó Él, porque Él está en nosotros. Y cuando Él está en nosotros, hermano, todo es diferente. Las relaciones son diferentes. Nuestro matrimonio es diferente. Nuestra relación con nuestros hijos es diferente. Nuestra relación de hermandad es diferente, o debe de ser diferente. Y si no es así, algún aspecto del ser tiene un problema. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrodillarnos delante de Dios y decirle, Señor, eres tú y no nosotros. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo a veces miro y a veces se me quitan las ganas de hacer muchas cosas, eclesialmente también, por mí primero, pero también por las actitudes de otros humanos. Hijos de Dios e hijas de Dios, también como yo. Pero mire, paro a pensar y digo, si Cristo hubiera visto esto, también se le hubieran quitado las ganas de hacer su plan de salvación. ¿O no es así? Sea sincero consigo mismo, hombre. Solo verle a usted y a mí en nuestro interior, no solo en lo que aparentamos, hombre, por Dios, que si se le hubieran quitado las ganas. Pero a Él le dio igual, a Él no le importó. Él lo que vio es que Él creó y diseñó a un hombre y a una mujer, y ese hombre y esa mujer tenían que ser salvos. Y por eso Él cumplió a rajatabla el plan de salvación. Y por eso yo hoy le digo de parte de Dios a usted, y me atrevo, no se canse de hacer el bien en el Señor. No se canse, aunque los demás no reconozcan su trabajo. No se canse, aunque los demás no entiendan el por qué se mueve en Dios. No se canse de hacer lo bueno, porque para ello, como vamos a leer luego, hemos sido creados. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. Una cosa importante. Con todo esto que hemos dicho de la numerología y todo esto de cuerpo, alma y espíritu, esto no quiere decir que estemos de acuerdo o creamos
en la teoría de Kundalini. No sé si sabe quién es Kundalini, pero la teoría del Kundalini es pues todo eso. O sea, cuerpo, alma, espíritu, pero que actúan por separado y bueno, la locura. Nosotros no creemos en eso, ¿eh? Quería hacer esta aclaratoria. Primera de Corintios 3, versículo 16-17. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Amén. Primera de Corintios 6, 19, 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién son? Porque Dios los puso ahí, amén. Por eso son de Él, porque Dios los puso. Así que, según estos versículos, fuimos creados para ser un tabernáculo viviente. ¿Y sabe lo que es un tabernáculo viviente? Algo que alberga ¿a quién? A Dios. Hemos sido creados para ser un tabernáculo viviente, porque albergamos a Dios. No que seamos dioses, sino que albergamos a... Esto es lo que ha dicho todos estos versículos. Pero vamos al Salmo 139 y verá qué reflexión más bonita. Salmo 139, versículo 13 al 16. ¿Lo tenemos? Del 13 al 16. Mira lo que dice el rey David. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El rey David lo tenía bien claro, cómo Dios formó su cuerpo, su vida, completamente. Y fuimos hechos de una forma asombrosa y maravillosa, así como Dios nos creó. No cambiemos nunca el diseño del Señor en nuestras vidas, ni en nuestros cuerpos, como quiere hacer hoy esta sociedad. Y podemos ir a los colegios y verá usted lo que les enseñan a nuestros cadetes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y no les importa para nada cómo Dios les ha creado, ni el cuerpo que les ha dado. Pues si no les importa ni el cuerpo, imagínese usted lo que Dios puso en ellos, que es el soplo de Dios que conllevaba el alma y el espíritu. Amén. Y esto es lo que hay en esta sociedad, vivimos. Pero nosotros debemos de aprender no solamente para nosotros y para nuestros familiares, sino de llevarlo a los demás para que la gente entienda. Y a veces como que livianizamos las cosas. Bueno, mientras no me afecte a mí y mi hijo tenga claro que es hombre y que es mujer. Pero sabe una cosa, hermano, que cuando livianizamos esto, al final nos puede ocurrir en nuestras familias y en nuestras casas y en nuestras congregaciones, hermano. Y nosotros, si ocurre, no debemos juzgarlo nunca. Lo que debemos de hacer es volver al Señor
y volver a sus principios y volver a reconocerle no solo como creador, sino como diseñador de algo verdadero, algo de bendición que Él ha puesto en la tierra. Y es usted y yo. Y ahora tenemos una gran responsabilidad a la hora de caminar en el día a día. Tenemos una gran responsabilidad con nuestras familias. Tenemos una gran responsabilidad con quienes nos rodean. Y ahí es donde debemos de trabajar y dejar trabajar al artífice de nuestras propias vidas, que es Dios mismo. Amén. Así que Dios nos esculpió a su semejanza. Nuestro cuerpo es valioso. Es valioso para Él. Por lo tanto, démosle el valor que se merece en la plenitud que solo Cristo puede dar en nosotros, en la obra acabada, como hemos dicho antes, por su redención en la cruz y vida eterna en su resurrección. Somos más que un simple recipiente, somos más que carne y huesos, somos templo de Dios con su firma. Amén. ¿Está claro que somos templo de Dios con su firma? Si después de escuchar esto, usted no se considera un templo de Dios con la firma de Dios ya plasmada en usted, vamos. O ahora va a decirme, no, bueno, 33 vértebras, pues es normal. No, el nervio vago tiene forma de, pues es normal. No, el aceite crístico, pues es normal. Y así no solo eso, es que es una tras otra. Los ojos, hermano. Cuando usted y yo vemos, nos vemos rectos y derechos, pero nuestro ojo no nos está viendo así. ¿Sabes cómo debería ver nuestro ojo humanamente hablando si Dios no estaría ahí en el cerebro, que es el que voltea la imagen? Al revés, patas arriba. ¿Sí? Lo que usted y yo vemos, a mí me ve recto. Espero que me vea recto. Claro. Pero eso es algo que Dios hace. Porque el ojo no nos está viendo así, nos está viendo invertido. Esos son los milagros de Dios. Y si eso no lo podemos ver, somos muy ciegos. Y ver a los demás de la misma manera. Y seguimos poniendo patas arriba a la gente. Me río por no llorar, sinceramente. Sí, hermano, nos empeñamos en dibujar las cosas conforme nosotros queremos, o como nuestro cerebro lo quiere dibujar. Y no nos damos cuenta que Dios en nosotros es el que transforma la imagen de los demás. ¿Y cuál más la imagen de Dios? ¿Por qué a algunos de los apóstoles les crucificaron boca abajo? ¿Por qué algunas doctrinas invierten la cruz? Porque lo que pretenden es que nos alejemos de Dios. Amén. Y nosotros, claro, y eso es la mente, ese es el ojo humano, invertir. Pero es curioso, y me resulta muy curioso, ¿por qué no invertimos la pirámide? No quiero entrar en estos términos, pero el Señor me está llevando a ello. ¿Por qué no invertimos la pirámide, hermano? Un hermano aquí presente tiene una empresa y cuando fui a su oficina por primera vez vi una pirámide invertida y me sorprendió, porque yo siempre he creído en la pirámide invertida eclesialmente hablando de la congregación. Y es, si Dios dice en su palabra que Él es la roca de salvación donde tenemos que cimentar, ¿lo dice la palabra? Vale. Entonces, acto seguido de la roca, ¿qué debe de estar? ¿El pueblo global o el sacerdocio? Pregunto. Digo yo que el sacerdocio, siendo punta de iceberg, estando ahí. Y seguido, la responsabilidad de la iglesia. Y seguido, los otros. Y seguido, los otros. Y los últimos, arriba de la pirámide, ¿quién debe de estar, hermanos?
los que recién vienen a la iglesia, hermano. Los que entran los últimos a la iglesia. Los que han venido hoy por primera vez y no tienen a Cristo. Ellos allí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros hacemos la pirámide humana, entramos a la iglesia y vemos la foto del pastor arriba, la foto de los ayudantes abajo del grupo pastoral, y así, y los últimos a pie de suelo. No, hermano. Y esto es lo que el humano hace, pero lo que Dios establece en la tierra, y por eso pasó lo que pasó dentro de su plan, es invertir la pirámide. En definitiva, invertir lo que nosotros humanamente vemos. Y solamente entonces veremos la obra de Dios y la creación de Dios en los demás, no solamente en nosotros.